Este fic no me pertenece, todos los derechos reservados a su creador, Megabob 452, como a los creadores de Star Wars y Avatar. Capítulo 57, Los mejores planes. En un rincón remoto de la galaxia, flotando sobre una luna forestal a su vez sobre un planeta gigante gaseoso, el último proyecto vanidoso del emperador estaba al acecho. Eso es lo que Mara Jade pensaba de todos modos, siempre que estaba segura de que el emperador no se daría cuenta. Los recursos invertidos en la construcción podrían haber hecho una flota completa de superdestructores estelares, y el personal desviado a este proyecto podría haberse utilizado mejor en otros lugares. Muy pocas personas eran conscientes del verdadero costo de la construcción, y la mayoría de los que sí lo sabían consideraban que todo el asunto era un despilfarro colosal. Se rumoreaba que esta estrella de la muerte podría llevar a la bancarrota al imperio, poco después de la pérdida de la primera estrella de la muerte y el ejecutor y muchos otros destructores estelares perdidos. Pero el emperador estaba decidido a terminarla, y las pocas personas que lo confrontaron sobre el costo estaban muertas, como disuasión para cualquier otra objeción. También estaba decidido a usar la estación espacial inacabada como señuelo para la rebelión, tramando un plan que seguramente acabaría con ellos de una vez por todas. La idea era hacer que pareciera que tenían la oportunidad de destruir la estrella de la muerte incompleta, solo para concentrar su poder de fuego en toda la flota de la rebelión y acabar con ellos de una vez por todas. Pero incluso ese plan no estaba listo para ponerse en marcha, dado el estado de la estación cuando llegó Mara Jade. La primera parte completada fue el reactor principal en el centro, e incluso eso tenía un gran agujero para que las naves de construcción se movieran. Más lejos del núcleo, la estación se construyó en cáscaras, y cada una de las más alejadas era menos completa que la anterior. El hemisferio norte estaba más avanzado que la mitad sur, ya que albergaba la superarma que era fundamental para el propósito de la estación. El hiperimpulsor de la estación también estaba completo y en funcionamiento, pero aparte de eso y el arma, la estrella de la muerte era lamentablemente inadecuada como base de operaciones. No me importa lo que cueste. Mara sermoneó, mirando a los oficiales a cargo de la construcción. El emperador está de camino aquí y quiere que esta estación funcione. No tolera el fracaso. No ayudó que el imperio estuviera experimentando una escasez de mano de obra, dadas las vidas perdidas en la guerra y las que se unieron a la rebelión. Seguro que la galaxia ofrecía innumerables planetas para atraer trabajadores, pero el imperio los necesitaba en todo su territorio, y la gran mayoría simplemente no podía desviarse de las necesidades esenciales. Los droides ayudaron a aligerar la carga de la fuerza laboral, pero la magnitud de la construcción de la estrella de la muerte era demasiado grande para adaptarse. Incluso con la flota de destructores estelares reducida a tripulaciones esqueléticas, todavía no había suficiente mano de obra, aunque ayudó considerablemente. Págales el triple de horas extras, sugirió Mara, la próxima vez que los agentes le presentaran sus quejas. Haga lo que sea necesario para poner en funcionamiento esta estación. Siempre que tenía tiempo libre, que por lo general era menos de media hora al día, Mara lo pasaba sola en su habitación. Tenía una vista del planeta cercano y su luna, aunque eso se debía a que los mamparos que deberían estar en el camino aún no estaban en su lugar. Su mirada se dirigía a menudo a la luna forestal de Endor, donde se encontraba el generador de escudo que protegía a la estrella de la muerte. También estaba sujeto a los planes del emperador, teniendo una debilidad táctica deliberada para que la rebelión la explotara, todo para atraerlos a una trampa mientras su flota creía que los escudos estarían caídos. Una noche, Mara revisó los últimos informes de estado y se pudo ver el progreso. La construcción todavía estaba retrasada, pero no se acercaba a la magnitud que había estado antes de su llegada. Pensó que si tenía otro mes estaría bien encaminado y posiblemente podría hacerlo unos meses antes de la fecha de finalización programada. Eso suponía que podía conseguir los recursos necesarios para hacerlo y que tenía tiempo para hacerlo. Pero el emperador necesitaba que estuviera lista ahora, eso era obvio por las pocas transmisiones que le enviaron. Demasiado pronto, llegó la lanzadera del emperador. Mara esperaba haber tenido más tiempo, pero no fue así. Las noticias del flagrante ataque a Coruscant habían llegado tan lejos,
aunque la identidad de los atacantes se mantuvo oculta a los trabajadores para limitar el golpe a la moral. Se asumió que era obra de la rebelión, y esa mentira se usó para motivar aún más el progreso en la construcción. En realidad, fue obra de Darth Vader, empeñado en vengarse de todos los males que el emperador le había hecho. Él también vendría aquí, aunque no sería tan bien recibido como el emperador. El transbordador aterrizó en el hangar aún incompleto de la Estrella de la Muerte, aunque ya estaba lo suficiente para hacerlo funcional. Los Stormtroopers estaban reunidos y formados, como era habitual en las visitas militares del emperador. Mara se quedó fuera de la lanzadera, mirando mientras la rampa de abordaje descendía y su maestro apareció a la vista. Vestido con su habitual túnica negra, con solo su rostro arrugado visible al ojo público, el emperador Palpatine entró en el hangar. Desde allí caminó al lado de Mara Jade, una de las pocas personas que lo conocían como Darth Sidious. Lamento lo que pasó, dijo Mara. Es responsabilidad de Vader, no tuya, dijo Palpatine. Observó el estado del hangar, que reflejaba lo que había visto al acercarse a la estación. Él pagará por sus transgresiones. ¿Cuándo cree que llegará?, preguntó Mara. Pronto, respondió Palpatine. Dudo que tengamos más de 1 o 2 días para prepararnos. Sin molestarse en perder el tiempo asegurando el control de Coruscant, Darth Vader regresó al Venganza y puso en marcha su flota. Un pequeño salto a través del hiperespacio llevó a la flota a un espacio abierto entre los sistemas, donde las naves dañadas podrían someterse a reparaciones de campo a pesar de no tener diques secos. Todos tenían bodegas de carga completas para ese propósito, con recursos disponibles para reparar cantidades significativas de daños. Aún así, algunas naves estaban demasiado lejos para salvarlas, por lo que fueron destruidas y cualquier material que pudiera ser recuperado se utilizó para reparar otras naves. Aún así, a pesar del daño recibido hasta ahora, la flota todavía estaba en condiciones lo suficientemente decentes como para librar otra batalla. Desafortunadamente, las fuerzas terrestres tuvieron que quedarse en Coruscant, ya que no hubo tiempo suficiente para retirarlas. Sin embargo, no serían necesarias a dónde se dirigía la flota a continuación, ya que se esperaba que fueran batallas espaciales solo de aquí en adelante. Los hombres en el terreno recibieron órdenes de fortalecer sus posiciones y resistir el mayor tiempo posible, y convencer a la población de que se unieran a su causa si surgía la oportunidad. Se les dijo que la flota regresaría por ellos eventualmente, cuando la campaña contra el emperador estuviera completa. Una vez que se terminaron las reparaciones suficientes, Vader llevó a la flota a través del hiperespacio nuevamente. Solo había un lugar al que Sidious iría, el único lugar más seguro que Coruscant. Habiendo estado al tanto de la ubicación del sitio de construcción de la nueva Estrella de la Muerte antes de su traición, Vader tenía las coordenadas y trazó un rumbo hacia Endor. Habría sido imposible mover la Estrella de la Muerte en su fase actual de finalización, no sin retrasar la construcción varios meses. Vader no tenía ninguna actualización actual sobre el progreso de la construcción, pero era bastante fácil adivinar que Sidious querría su nueva base de operaciones móvil lo más rápido posible y terminaría cualquier construcción restante más tarde. De pie en el puente del Venganza, Vader miró hacia el vacío del hiperespacio, escuchando al oficial contando el tiempo de su llegada. 3, 2, 1, ahora. El Venganza emergió del hiperespacio, seguido por el resto de la flota volando en formación. La Estrella de la Muerte incompleta estaba directamente adelante, aunque Vader notó que la construcción había progresado desde la última vez que la vio. Se orientó de modo que el hemisferio sur enfrentara a la luna del bosque, y la flota se orientó en consecuencia, poniendo la luna debajo de la flota. El planeta gigante gaseoso que orbitaba la luna estaba más lejos, y parecía una canica nebulosa en la distancia. Otras lunas estaban más lejos, pero no preocupaban a nadie aquí. Rodeando la Estrella de la Muerte había otra flota imperial, tan grande como la que había defendido Coruscant, reflejando el valor del emperador de esta estación espacial. Había un mayor número de superdestructores estelares presentes, cada uno con el mismo poder militar que todos los destructores estelares regulares de esa flota. Sería más difícil prevalecer esta vez, dado que la flota de Vader se vio debilitada por la batalla anterior. La Estrella de la Muerte era el verdadero peligro aquí,
ya que el emperador estaba allí, tanto si la superarma estaba operativa como si no. El escudo deflector planetario está levantado, informó un oficial. Los escáneres de objetivos no pueden bloquear el generador de escudos. Me ocuparé de eso, aseguró Vader a todos. El bosque de la luna estaba protegido por un escudo planetario generado en la superficie, que a su vez protegía un generador de escudo independiente que protegía a la estrella de la muerte. Ambos escudos podrían resistir el bombardeo durante días, aunque si el escudo planetario fallaba dejaría vulnerable al generador de escudos de la estrella de la muerte. La estrella de la muerte en sí no estaba lo suficientemente avanzada para sustentar sus propias defensas, ya que se necesitaba toda la energía disponible a bordo de la estación para los esfuerzos de construcción. También era parte del complot del emperador para atrapar a la rebelión, ya que la posibilidad de desactivar los escudos era el cebo necesario. Habría llevado demasiado tiempo abrumar el escudo planetario con poder militar, por lo que Vader se ocupó personalmente de ese asunto. Sus ojos brillaron de color rojo con el estado Avatar, extendió la mano hacia el planeta e invocó la fuerza. El planeta pareció brillar, la luz se reflejó en ondas en el escudo, hasta que se rompió. Se formó una brecha y se hizo más grande, para el pánico de los operadores encargados de mantener la integridad del escudo. Por más que intentaran compensar la interrupción, no podían hacer nada para detener a la fuerza. «Abran fuego», ordenó Vader. El Venganza lanzó una andanada de torpedos de protones contra el bosque, dirigida al generador de escudos en la superficie y el área circundante. Los oficiales casi esperaban que los torpedos detonen sin causar daño contra el escudo planetario, como lo hubieran hecho si Vader no estuviera aquí. En cambio, los torpedos atravesaron el agujero y continuaron, y hubo un suspiro colectivo de alivio dentro del puente. La derivación del escudo sorprendió a los operadores que manejaban el generador, durante los pocos segundos que les quedaban. Los torpedos golpearon la superficie y detonaron al impactar, destruyendo el edificio que albergaba el generador de escudos. Las explosiones masivas se podían escuchar en la superficie de la luna del bosque, aterrorizando a las formas de vida locales con la amenaza de muerte desde arriba. En lugar del generador quedó un cráter humeante con humo ondulante, lo suficientemente grande como para ser visto desde una órbita baja. El bosque circundante fue incendiado por las explosiones y la caída de escombros, aunque a nadie le importó el peligro que representaba para los lugareños. «El escudo está abajo», informó un oficial. El resplandor rojo abandonó los ojos de Vader y volvió su mirada hacia la estrella de la muerte. «Mantenga la flota en formación dispersa. Si la estación gira, evítela a toda costa». La flota se acercaba desde el hemisferio occidental de la estrella de la muerte, con la superarma colocada a un lado. Según todas las cuentas, la superarma aún no era funcional, pero eso era parte del engaño de la rebelión y Vader no se dejaría engañar por eso. El plan para acabar con la rebelión requería que la estrella de la muerte estuviera completamente armada y operativa en secreto, y Vader estaba seguro de que el emperador estaba haciendo todo lo posible para que eso sucediera antes de lo previsto. Con ella, la estrella de la muerte sería un rival para su flota, incluso sin la otra flota que la apoyara. Dicha flota estaba maniobrando para posicionarse entre ellos y la estación, lo que Vader tomó como una señal de que la superarma aún no estaba lista. «Despliega todo lo que tenemos. Dispara todas las armas. No muestres piedad». Todos los TIE Fighters que sobrevivieron a la batalla de Coruscant fueron lanzados nuevamente, volando como un enjambre hacia la otra flota. La otra flota también desplegó a sus cazas, y superaron en número a los cazas del lado de Vader por 3-1. Todas las naves de ambas flotas abrieron fuego, sus rayos láser se entrecruzaron en el espacio intermedio. Los disparos que fallaron en los destructores estelares enemigos siguieron impactando en la estrella de la muerte, y con el escudo bajado esos disparos alcanzaron el vulnerable funcionamiento interno de la estación, donde quiera que faltara el casco exterior. Vader vio comenzar la batalla, esperando que su antiguo maestro respondiera. «¿Qué harás ahora?». A pesar de la situación fuera de la estrella de la muerte, los esfuerzos de construcción continuaron a un ritmo vertiginoso. La mayor cantidad posible de trabajadores y droides fueron desviados hacia la superarma,
abandonando todas las áreas no esenciales como la red de energía de respaldo o el casco exterior o soporte vital. No les dijeron cuándo se destruyó el generador de escudos, porque esa noticia habría causado pánico y ralentizaría el trabajo. Ni siquiera se les informó sobre la batalla que estaba teniendo lugar en este momento, aunque muchos sospechaban que algo estaba sucediendo fuera de la Estrella de la Muerte. Podían sentirlo cuando los disparos perdidos golpeaban la estación, porque los leves temblores no podían ignorarse, pero el trabajo continuó cada vez más rápido. Incluso el emperador estaba contribuyendo a la construcción, usando la fuerza para mover los componentes en su lugar, dando a los trabajadores una rara visión de su poder. Hizo el trabajo de 1000 hombres y, sin embargo, aún no fue suficiente para que la Estrella de la Muerte estuviera operativa a tiempo. Había ordenado a la flota que formara una formación defensiva entre la estación y la flota de Vader, orientada y posicionada para maximizar la protección de la estación, incluso si esto daría como resultado daños masivos a esas naves. Cualquier cosa para ganar tiempo suficiente para acabar con la superarma, de modo que pudiera usarse contra Vader. Nunca pensé que tendría que rebajarme a esto. Refunfuñó Palpatine. Actualmente estaba moviendo un enorme cristal Kyber a su posición, uno de los puntos focales del inmenso poder canalizado por el arma. Usando mi vasto conocimiento y poder para el trabajo manual. Nadie hablaba con él mientras trabajaba, porque tenían sus propios trabajos que hacer y no querían recibir su ira simplemente por estar cerca. Las estimaciones actuales situaban la viabilidad del arma en 3 horas, si se saltaban todas las pruebas y precauciones de seguridad, pero aún no era lo suficientemente pronto. A muchos les preocupaba que algo saliera mal si el arma se disparaba prematuramente, y más estaban aterrorizados de que el emperador pudiera dar esa orden antes de que se terminara. Ciertamente dañaría la estación como mínimo, y el peor de los casos sería la destrucción total. Mientras tanto, Mara estaba en el centro de mando principal de la estación, coordinando los esfuerzos para defender la Estrella de la Muerte. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos? La flota más cercana está a 1 hora de distancia, informó un oficial. Los niveles del 15 al 25 se están incendiando, informó otro oficial. No durarán más de unos minutos. Maniobra el Vehement para proteger ese segmento, ordenó Mara. Vigilancia y subyugador deben cubrir su posición actual. Esas maniobras pondrían a esas naves en riesgo, pero eran prescindibles junto a la Estrella de la Muerte. Todo era prescindible a juicio del emperador, y uno no discutía con él cuando estaba de mal humor. Los destructores estelares cumplieron con las órdenes y se trasladaron a sus nuevas posiciones, recibiendo más daño de la flota enemiga. También estaban infligiendo daño al enemigo, pero la flota leal había perdido cualquier apariencia de una formación tácticamente sólida. Ya se habían desactivado 3 destructores estelares, que se dejaron intactos únicamente porque había otros objetivos que seguían respondiendo. Varios destructores estelares enemigos habían sido severamente dañados, no lo suficiente como para destruirlos, pero habían sido sacados de la pelea. Sin embargo, ese superdestructor estelar permaneció intacto, con sus escudos aún cerca de su capacidad máxima. Mara sabía que esa era la nave en la que estaba Vader, porque la forma en que los rayos blaster y los escombros en movimiento parecían curvarse alejándose de esa nave solo se podía hacer con la fuerza. El Venganza estaba enfocando su fuego en un destructor estelar a la vez, reduciendo sus defensas hasta que se quedó a la deriva antes de pasar al siguiente una y otra vez. Gira la estación 30 grados al este, 15 grados al sur, ordenó Mara, anticipando que el emperador ordenaría esa maniobra de todos modos. Apunta el arma al Venganza. Cuando la estación comenzó a girar, Vader supo instantáneamente lo que iba a suceder. Aleja todas las naves del Venganza, ordenó Vader. Llévanos hacia adelante, lo más cerca posible del buque insignia enemigo. Si la Estrella de la Muerte iba a disparar contra él, se aseguraría de que le costara al emperador tanto como fuera posible. Para cualquier otra persona, esta maniobra haría que la nave quedara reducida a escombros en cuestión de minutos, ya que todas las naves enemigas le dispararían desde muchos ángulos. Vader tenía la fuerza con él, y la usó para empujar contra cada disparo dirigido a su nave, desviando el objetivo del fuego enemigo. Muchos disparos seguían impactando en la nave,
pero los escudos eran lo suficientemente fuertes como para soportar el bombardeo reducido. Vader tenía toda la intención de sobrevivir a esta batalla, pero si su plan fallaba, aún causaría el máximo daño. El resto de la flota de Vader comenzó a alejarse del Venganza como se ordenó, de modo que incluso una falla de la estación no golpeara a uno de ellos. También mantuvieron su distancia de la luna del bosque, en caso de que la luna fuera un objetivo en un intento de borrar todo en órbita. La Venganza cargó contra uno de los superdestructores estelares de la flota enemiga, el que comandaba todas las demás naves a su alrededor. Esa nave estaba tratando de maniobrar para apartarse del camino, su capitán probablemente pensaba que el Venganza iba a embestirlo. Con los ojos enrojecidos, Vader pidió al Estado Avatar que se apoderara de la fuerza, destrozando los escudos de la nave enemiga. El Venganza disparó sus muchas torretas blaster en el agujero, golpeando el vientre de la nave sin resistencia alguna. Todo el casco ventral fue destrozado en unos momentos, incluidas sus torretas y dejándolo indefenso ante cualquier cosa desde abajo. También se dispararon torpedos, que golpearon los motores principales de la nave y los destruyeron en unos breves momentos. El superdestructor estelar quedó a la deriva en el espacio, sus propulsores no eran suficientes para reemplazar sus motores. Una vez que la nave estuvo efectivamente indefensa, Vader sonrió. ¿Previste esto, viejo? Con la fuerza y su inmenso poder, Vader se apoderó del superdestructor estelar a la deriva, haciéndolo moverse según sus deseos. Como tal, pareció volar hacia atrás, hacia la Estrella de la Muerte. Cobró velocidad con cada segundo y apuntó directamente a la superarma. El peligro fue reconocido instantáneamente, y todas las otras naves cercanas abrieron fuego contra el superdestructor estelar, intentando romperlo antes de que pudiera llegar a la estación. Pero la nave era tan enorme que tardaría una eternidad en destruir, tiempo que no tenían. La Estrella de la Muerte se vio obligada a actuar ahora. Varios reactores dentro de la estación aumentaron su producción, aunque estuvo muy por debajo de lo necesario para destruir un planeta. Ese poder se canalizó a través de conductos masivos hacia las enormes lentes de enfoque de cristal Kyber, transformando la energía bruta en una forma particularmente destructiva. Los trabajadores pudieron ver la energía que fluía a través de la estación, deseando que las pasarelas tuvieran pasamanos para evitar que alguien cayera en ellas. 7 láseres grandes se dispararon desde los bordes del plato, convergiendo en el medio cuando un octavo láser se unió desde el centro, desatando el poder combinado como un solo disparo. El superláser verde masivo golpeó al superdestructor estelar entrante, aniquilando la enorme nave en una explosión igualmente masiva. Solo quedó polvo en el lugar de la enorme nave, que rozó la estación sin causar daño. Hubo una breve pausa en la batalla mientras todos miraban boquiabiertos la destrucción, ya que la mayoría de ellos nunca antes la había visto en tal escala. La lucha se reanudó con mayor vigor, ambos bandos esperaban poner fin a la lucha antes de que la estación volviera a disparar. Todas las personas sensibles a la fuerza cercana sintieron la pérdida masiva de vidas de esa nave, aunque solo a una de ellas le importó. Pero había un sentimiento a través de la fuerza que tranquilizó a Vader, incluso si no obtuvo detalles. Muy satisfecho con la primera prueba de fuego de la Estrella de la Muerte, el emperador estaba ansioso por volver a verla. Dispare cuando esté listo, ordenó el emperador. Sin embargo, el oficial más cercano dudó en responder, pero pensó que estaría muerto si no decía nada. Mi señor, hay un problema. La mirada de Palpatine se entrecerró en ese oficial. Habla. Algunas partes resultaron dañadas durante la prueba, dijo el oficial. Los reguladores de potencia están quemados, los conductos se han roto, fluctuaciones en todos los ámbitos. Otro disparo causará daños más graves. Desde su posición cerca de una de las lentes de enfoque de cristal Kyber, Palpatine pudo ver parte del daño de primera mano. El cristal estaba intacto, pero los componentes cercanos estaban ennegrecidos y humeantes en algunos lugares. En cualquier otro momento tendrían que ser reemplazados, pero no iba a suceder en medio de una batalla. No había ni los recursos ni la mano de obra disponibles, e incluso si los tuviera, simplemente no había más tiempo. Vader y su nave estaban allí, lo suficientemente cerca como para causar daños graves y completamente expuestos a otro disparo.
no había más remedio que arriesgarse. Fuego. Con la voz del emperador obligando al oficial a obedecer, así como a todos los que lo escucharon, la orden se llevó a cabo sin dudarlo. Cualquier objeción que pudieran tener fue borrada, porque no pudieron resistir la fuerza. Los reactores volvieron a producir energía, la canalizaron a través de los conductos y encendieron los grandes láseres que salían disparados desde los bordes del plato de la estación. La estación se sacudió violentamente esta vez, como si luchara por manejar el inmenso poder. Los láseres convergieron y el último disparó, enviando todo ese poder destructivo directamente al Venganza. El superláser verde se disparó a través del espacio, cruzando la distancia en un mero momento. Pero entonces el Venganza se movió repentinamente a estribor, como si lo empujara una mano invisible gigante. Al mismo tiempo, el superláser masivo se dobló ligeramente hacia el otro lado, como si el espacio mismo se hubiera deformado para hacer girar el superláser. Sin duda, esto era Vader y la fuerza en acción, usando todo el poder a su disposición para evitar la destrucción. El Venganza todavía fue alcanzado por el láser, pero con un golpe de mirada que desintegró una cuarta parte de la nave, y el láser siguió funcionando. El disparo pasó más allá de la luna del bosque y golpeó una de las otras lunas, una que estaba cubierta de océanos y salpicada de pequeñas islas. Ese mundo fue destruido en un instante, dividido en varios trozos grandes y miles de pedazos más pequeños, toda su agua se vaporizó en el vacío del espacio. Los escombros se esparcieron por el espacio alrededor de Endor, algunos chocaron contra otras lunas, algunos cayeron en el planeta gigante gaseoso, y el resto se arrojó al campo de batalla para golpear ambos lados. Pero el Venganza todavía estaba intacto, aunque sin su costado de babor, ahora a la deriva en el espacio, pero todavía allí. De nuevo ordenó Palpatine. Sin embargo, ni siquiera la fuerza pudo hacer que eso sucediera. Como casi todos los que lo rodeaban querían señalar, ese último disparo dañó aún más la estación. Incluso los reactores resultaron dañados, habiendo puesto demasiada energía en conductos que no podían soportarla. Otro intento causaría una sobrecarga crítica y destruiría la estación con seguridad, si no se repararan primero. Palpatine consideró usar todo su poder en la fuerza para mantener la estación unida durante el disparo, pero eso lo dejaría vulnerable si Vader intentaba algo. Y sabía que Vader intentaría algo. Hizo falta todo lo que tenía para evitar la destrucción, pero Vader perseveró. Cuando el resplandor rojo abandonó sus ojos, Vader sintió una oleada de cansancio que lo golpeó y estuvo a punto de caer donde estaba. Empapado en sudor y respirando con dificultad, su visión se desvanecía en los bordes mientras se sentía mareado. No se dio cuenta de las alarmas a todo volumen a su alrededor y de todos los oficiales del puente que luchaban por hacer frente a la repentina pérdida del casco de babor. El Venganza quedó efectivamente paralizado, sufriendo pérdidas de energía en todos los ámbitos, con armas y escudos fuera de línea. Oyó vagamente a alguien informar que los motores seguían funcionando, aunque a una capacidad muy reducida. Si la Estrella de la Muerte volvía a disparar, destruiría el Venganza, eso era absolutamente seguro. Vader había necesitado todo el poder de la fuerza en el estado Avatar para salvarlo la primera vez, y no estaba seguro de poder hacerlo de nuevo. La flota enemiga todavía estaba disparando contra la nave, y con Vader conservando su fuerza, todos esos disparos dieron en el blanco. El lado de babor estaba recibiendo aún más daño ahora, ya que gran parte de la flota enemiga estaba apuntando al punto débil muy obvio. Incluso si la Estrella de la Muerte no volviera a dispararse, la Venganza sería destruida muy pronto, por lo que solo quedaba una opción. Pon los motores al máximo, ordenó Vader, recobrándose y recuperando la compostura. Todos lo miraban, sorprendidos y horrorizados por la orden, pero al final comprendiendo. El capitán Sisko fue el único en responder. Ha sido un honor, mi señor. Toda la potencia disponible se desvió a los motores, que se encendieron cuando la nave aceleró repentinamente. El Venganza cobró velocidad, aunque se desvió ligeramente de su curso. Recibía más daño cada segundo, especialmente cuando la flota enemiga se dio cuenta de lo que estaba a punto de suceder. Pero como superdestructor estelar, la Venganza tenía demasiada masa para destruir a tiempo, y con Vader usando la fuerza para proteger el puente, la flota enemiga no pudo destruirlo.
y la Estrella de la Muerte en sí no tenía opción de maniobrar, ya que era demasiado grande para moverse a toda prisa. Atención, prepárense para el impacto. Todos se refugiaron donde pudieron, preferiblemente tan cerca de la popa como pudieron. Las cápsulas de escape se lanzaron por centenares desde la mitad delantera de la nave, y la gente que estaba dentro prefería la fatalidad casi segura de llevar el fuego enemigo a la fatalidad absolutamente segura de la colisión. La Estrella de la Muerte estaba tratando de girar lo más rápido posible, de modo que el arma se alejara y la parte más blindada del casco recibiera el impacto. Pero solo hubo tiempo suficiente para la mitad de esa rotación, y el Venganza golpeó una parte semicompleta de la estación. La proa del Venganza se compactó instantáneamente, junto con las secciones exteriores de la estación. Con poco menos de una décima parte del diámetro de la Estrella de la Muerte, el Venganza se enterró dentro de la estación, como si fuera el cuchillo más grande de la galaxia. Vastas franjas de la estación sufrieron roturas en el casco y ventilaron la atmósfera al espacio, y la sección principal del Venganza quedó paralizada. A un tercio del radio de distancia del arma, la nave se detuvo justo antes de llegar a la infraestructura vital, con la torre de comando sobresaliendo de la mitad norte de la Estrella de la Muerte. Cuando el temblor finalmente se detuvo, Vader soltó la fuerza que mantenía el puente unido. Crudo, pero simple. Salió del puente y se dirigió a abordar la Estrella de la Muerte. Si la estación no podía disparar antes, no iba a disparar ahora. Tener un superdestructor estelar alojado en el costado de la estación había causado daños severos, hasta el punto en que la integridad estructural estaba en riesgo. La única gracia salvadora fue que había golpeado una sección casi terminada de la estación, que podía resistir el impacto mucho mejor que el hemisferio sur, en su mayoría sin casco. El daño fácilmente retrasó la construcción por varios años, asumiendo que la estación sobrevivió intacta a la batalla. Eso se estaba volviendo cada vez más improbable, especialmente ahora que Vader podía simplemente caminar hacia la estación y atacar desde adentro. El emperador se había dirigido al centro de mando de la estación, donde los oficiales se apresuraban a coordinar los esfuerzos para repeler a los internos. Podía sentir la presencia de Vader a bordo de la nave estrellada, y se estaba moviendo para unirse al grupo de abordaje y liderar la incursión personalmente. Palpatine pensó que solo tenían 15 minutos antes de entrar en la Estrella de la Muerte, y desde allí sería imposible sacar a Vader por la fuerza. La única forma de detener esto sería retirar la nave estrellada, y solo había una herramienta a bordo de la estación que podía hacer que eso sucediera. Activar el hiperimpulsor, ordenó Palpatine. Miró a su aprendiz actual, esperando que ella lo hiciera realidad. No me importa a dónde vayamos, solo ponnos en movimiento. Hubo dudas en llevar a cabo esa orden, aunque no pudieron rechazar la orden del emperador. Se seleccionó un vector hiperespacial en la computadora de navegación, el único viable dada la posición de todas las naves cercanas bloqueando rutas preferidas, lejos de la batalla, pero sin un destino específico en mente. La estación comenzó a temblar cuando su multitud de motores hiperespaciales se conectaron, necesitando docenas de ellos trabajando en tándem para mover tanta masa a la vez. No ayudó que algunos de esos motores estuvieran dañados, específicamente los que estaban cerca del destructor estrellado alojado en el casco. Justo cuando parecía que la Estrella de la Muerte se desgarraría, se lanzó hacia el vacío azul del hiperespacio. Varias piezas de la estación se rompieron de inmediato, desde componentes estructurales sin terminar hasta fragmentos de casco dañados y todo lo demás. Las piezas fueron arrojadas al vacío para regresar al espacio normal, esparcidas a lo largo de muchos años luz. A pesar del temblor en toda la estación, se mantuvo unida, aunque todo lo que no estaba atornillado estaba zarandeando. Luego, un fuerte chillido resonó en toda la estación y el temblor se intensificó, por lo que la gente estaba siendo arrojada contra las paredes. Poco a poco, la nave incrustada en la Estrella de la Muerte comenzó a deslizarse libremente, con el metal retorcido y entrelazado desgarrándose. El Venganza se partió en dos cuando la popa fue arrastrada por el hiperespacio, con largos cortes que se formaron en el medio de la sección principal, dejando la mitad delantera arrugada mezclada con secciones aplastadas de la estación. Otro tercio de la nave se hizo trizas cuando la popa se soltó, y lo que quedaba del Venganza cayó al vacío,
junto con un flujo constante de escombros que emergió del hiperespacio a lo largo de varios parsecs. Una violenta sacudida golpeó la estación cuando la nave se liberó y la mayoría de las personas que estaban dentro se cayeron al suelo. Luego, el temblor se detuvo, salvo por pequeñas vibraciones cuando los escombros continuaron cayendo. Un suspiro colectivo de alivio recorrió la estación, ahora que parecía que el peligro había pasado. Por supuesto, no lo era, había un gran agujero en el costado de la Estrella de la Muerte, lo que llevaría años limpiar las secciones dañadas y reemplazarlas con componentes nuevos. Pero al menos no habría más daños y podrían comenzar con las reparaciones. Incluso Palpatine se sintió aliviado, porque no sintió a Vader a bordo de la Estrella de la Muerte. Informe de estado. Mara ya estaba recopilando los muchos informes que llegaban del otro lado de la estación. ¿Por dónde empiezo? Si hubiera sido un poco más rápido, Vader habría llegado a la estación antes de que la nave se desvaneciera. En cambio, estaba de pie en el extremo destrozado del Venganza, mirando hacia el vacío negro del espacio donde normalmente habría pasillos aparentemente interminables. Si había una desventaja de adquirir su vasto poder, era que la transformación lo dejó en la necesidad de un traje espacial para sobrevivir en el vacío, en lugar de tener soporte vital autónomo en su vieja armadura. El minuto que había tardado en vestirse era el minuto que necesitaba para cruzar, y ahora iba a tardar aún más en llegar a la Estrella de la Muerte. Aún así, la Estrella de la Muerte no iba a destruir ningún planeta en el corto plazo, ni siquiera ninguna nave capital para el caso. La única amenaza que quedaba era el propio emperador, ahora que su proyecto de vanidad estaba efectivamente paralizado. Si hubiera alguien más a cargo, la estación entera probablemente sería abandonada, pero Vader sabía que el emperador estaba dedicado a su nueva Estrella de la Muerte y no dejaría que se le escapara de las manos. El emperador creía que era esencial para mantener su reinado sobre la galaxia, para poder gobernar por temor a que planetas enteros fueran destruidos instantáneamente y sin previo aviso. Vader usó las comunicaciones en su traje espacial para contactar al puente. ¿Dónde salimos del hiperespacio? La respuesta tardó un momento en llegar, ya que la tripulación del puente aún estaba determinando su ubicación. Una vez que los navegantes terminaron su trabajo llegó la respuesta. Estamos a 3 años luz del sistema Bakura. Es probable que la Estrella de la Muerte haya pasado ese sistema y continúe hasta que sus motores se quemen. Convoca al resto de la flota aquí, ordenó Vader. Ya estaba caminando de regreso a lo que quedaba del Venganza, imaginando mentalmente un mapa de la galaxia para averiguar a dónde iría el emperador. Nos reuniremos, sacaremos a todos de este naufragio y nos marcharemos antes de que el emperador pueda reforzar su posición. No tenía sentido siquiera intentar salvar el Venganza, dado que faltaban 2/3 y el resto estaba muy dañado, tan irreparable que ni siquiera se consideró. Incluso si los motores hiperimpulsores estuvieran funcionando, cosa que Vader estaba seguro de que no lo estaban, la nave simplemente se destrozaría. Tampoco se molestarían en destruir la nave, ya que buscar piezas de repuesto llevaría demasiado tiempo. Simplemente se abandonaría a la deriva en el espacio, hasta que los carroñeros lo encontraran en algún momento. Podría enviar a alguien a recuperar los restos más tarde, si se molestaba en recordar después de adquirir su verdadera venganza. Cuando llegó al puente, había otras naves emergiendo del hiperespacio, la primera de la flota en escapar de la batalla sobre Endor. Habían recibido una paliza, con daño de batalla fácilmente visible desde lejos, aunque nada que pudiera afectar gravemente su capacidad de lucha. Uno de los otros superdestructores estelares estaba entre ellos, al que Vader reconoció como el Reaper. Esa nave sería suficiente para el mando de la flota, lo que quedaba de todos modos. A medida que las naves continuaban llegando, estaba claro que gran parte de su poderío militar se había agotado, pero no tenía tiempo para adquirir nuevas naves. Vader no podía permitir que su antiguo maestro descansara. Cuando la Estrella de la Muerte ya no pudo mantener su velocidad, emergió del hiperespacio en el vacío negro entre los sistemas solares. Todavía se estaban desprendiendo piezas de la estación, aunque ahora estaban lo suficientemente cerca como para recuperar las materias primas. La tripulación y todos los trabajadores hicieron un balance de los daños, determinando que se podría reparar y que se necesitaría desguazar por completo,
siendo este último mucho mayor que el primero. Se programó la demolición de secciones enteras, incluido el gran agujero de la colisión. Las estimaciones conservadoras daban 1 año para limpiar los escombros y hacer reparaciones, luego otros 5 años para reanudar y terminar la construcción de la Estrella de la Muerte. El emperador no estaba dispuesto a aceptar eso. Pon a todos en el arma, todo lo demás puede esperar. El emperador pasó de un oficial a otro. Cuando llegue el próximo ataque, el enemigo debe ser destruido por un poder abrumador. Mientras tanto, Mara estaba en el puesto de navegación, mirando por encima del hombro del oficial que estaba trabajando para determinar la ubicación de la estación. Eso no puede ser correcto. El oficial volvió a hacer los cálculos para estar seguro, pero el mismo resultado apareció en la pantalla. Entramos en el hiperespacio sin los cálculos adecuados o sin un vector de inserción viable. Tenemos suerte de habernos acercado tanto a cualquier mundo imperial. Eso no corrigió Mara. No era que estuvieran cerca del territorio imperial, sino del planeta específico que estaba cerca. De todos los lugares a los que dirigirse, tenía que ser la Tierra. Fin del capítulo 57.